sentimos como la canción de Franco de Vita. Siento que esto ya lo había vivido, ¿no? Entonces, sin ánimos de consejo, es como para compartir qué cosas vemos similares y entre todos poder generar algunas estrategias para que no nos agarre tanto, como nos agarró a todos nosotros los venezolanos. Entonces, Luis Carlos, te dejo con todos los colegas acá de Univisión, algunos conocidos, a otros les puedes preguntar de dónde son. Perfecto. Estás en tu casa. No, agradecido y además para aprovechar el tiempo. Muy buenos días. Vengo de Caracas y regreso a Caracas. Tengo la extraña costumbre de regresar. Y les cuento un poco qué hice de estos años. Yo recuerdo que en 2004, cuando el año del revocatorio en Venezuela, el revocatorio que ganó Chávez, el rol de los medios de comunicación fue bastante determinante porque fueron medios que asumieron posturas políticas muy fuertes y yo estaba estudiando periodismo. Y mi duda en ese momento era que si los medios habían ayudado a elevar el conflicto simbólico en Venezuela, ¿cómo los medios podían ayudar entonces a rebajarlo, a reconstruir el conflicto? Desde entonces empecé a trabajar una línea de investigación que llamé Periodismo de Paz. Luego me di cuenta que ya existía, que había gente trabajándolo, y entonces, bueno, uno empezó a vincular cosas. Por ejemplo, los colombianos tenían Medios para la Paz en ese momento. Johan Galtung en Noruega tenía el Instituto Trasen, donde enseñaba periodismo de análisis de conflicto, y ese material, entonces, lo que hacía era, bueno, combinarlo y ver qué aprendizajes de Venezuela podíamos tener. Desde el 2004 hasta el 2010 mantuve mi web, era periodismodepaz.org, y en 2010 decidí que ya la gente no quería paz. Y entonces pasamos a otro nivel del conflicto. Cuando ayer me hablaron de esto, dije, bueno, podemos rescatar algunos de esos materiales, algunas de esas cosas, porque hay elementos que son comunes. Evidentemente hay grandes diferencias entre ambos gobernantes. Chávez y Trump tienen estilos muy distintos en cuanto a la ideología, pero estilos muy similares en su trabajo con los medios de comunicación. La diferencia es que Chávez fue aprendiendo. Cuando uno ve los videos de Hugo Chávez del año 99, era un militar y hablaba como militar y su tono era militar. El Chávez de 2010, 2011, 12, el Chávez del petróleo a $150 el barril, era otro. O sea, era un showman, era un tipo con control de cámaras, con control de discurso y con control de agenda informativa en Venezuela. Por eso es que verán a los venezolanos en plan de, como decimos allá, el que está picado de culebra, cuando ve un bejuco se asusta. Si te pica una serpiente, luego ves un palito tirado y ya crees que es otra serpiente. Los verán ahí como sintiendo que hay reminiscencias, que hay cosas que los recuerdan. Entonces, armé esto de Vengo del Futuro. Sobre todo vengo en son de paz, porque no se trata de dar lecciones ni nada, sino ver cómo fracasamos, en qué nos equivocamos, qué facturas estamos pagando por eso y cómo no repetirlas. Porque ayer justamente le decía a Olimar, decimos, oye, no se dejen sabotear, o sea, no se dejen controlar la agenda, porque va a ser sumamente fácil estos días. Entonces empiezo por acá. Les cuento que hace mucho tiempo no hago presentaciones con láminas, sino que hablo ya, pero bueno, hoy para tener cierto orden, pues, en este pequeño universo. La narración de ambos políticos se está repitiendo. De hecho, hay un cartelito allí que dice que este capítulo de Black Mirror apesta. Por favor, vean Black Mirror. Es una serie británica hecha por Charlie Brooker, que además es un crítico cultural muy importante, que se ha dedicado a trabajar el futuro, pero distópico. Es decir, especular sobre cuáles son las tesis posibles de uso de tecnología que pueden pervertir a la sociedad y en el fondo son demasiado divertidas. O sea, ¿qué pasaría si tuviésemos un aparato que graba desde nuestros ojos todo lo que vemos y ver qué tesis se levantan a partir de eso? Black Mirror habla de poder, habla de tecnología y bueno, en este caso lo utilizaron para una protesta diciendo este capítulo que estamos viviendo, o sea, ya estamos en una telenovela, apesta por completo. Pero ocurre algo y es que estamos hablando de un discurso político en ambos casos que es demasiado sencillo. Primero hay la construcción de un ellos y un nosotros, algo que es muy valioso en términos políticos porque te permite traer gente en tus aguas y ese ellos y nosotros en realidad empieza a destruir el tejido social porque ya no hay un we the people, ya no hay un nosotros conjuntos, sino que empiezas a ver cómo fracturas a la gente y luego hay una narración donde ese ellos y nosotros pues hay unos buenos, hay unos malos y ese malo hizo cosas que nos tiene que pagar. ¿Okay? Desde nos torturaron en la Cuarta República hasta volveremos a ser América Grande de nuevo. Hay alguien que hizo algo malo y nosotros tenemos que cobrarnos eso. Eso genera una factura que yo llamo facturas insaciables. ¿Okay? Es como una factura que nunca se va a terminar de pagar, porque siempre va a haber algo de que quejarte. En el caso venezolano hemos llegado al ridículo de reclamar cosas como, bueno, que Cristóbal Colón llegó y nos trajo el capitalismo. O sea, cosas muy absurdas donde se llega a mentir. Se dice, bueno, los indios vivían en paz, cuando en realidad había indios con esclavos, había indios que guerreaban entre ellos, había indios caníbales, había de todo. Pero bueno, te inventan que no, que todos vivían en sano socialismo
ecológico y todo era sostenible y llegó el capitalismo de Colón. Acá se puede inventar cualquier otra narrativa donde hay un otro malo, hay un otro que nos trae enfermedades, que nos invade, que trae trabajo informal, que nos quita fuentes de trabajo, hay un otro externo que son esas empresas mexicanas que todo lo hacen barato y por lo tanto le vamos a aumentar los impuestos. Siempre hay un otro y esa factura al final va a ser insaciable porque no importa qué hagas, no va a alcanzar. Eso además te permite que la narración se mantenga. También hay una cosa que vemos en común y es el control de la agenda informativa, que tiene que ver con cómo hackeas la atención de la gente. Y la hackeas en dos sentidos, con acciones y con amenazas. Una característica de estos regímenes es que hacen promesas y amenazas y suelen cumplir mucho más las amenazas. Son eficientes. Porque además las amenazas te sirven para demostrar que tenías razón, para reforzar tu punto de vista y para que tu gente sienta que estás haciendo cosas, porque estás alimentando esa factura insaciable. El control de la agenda tiene que ver, por ejemplo, con hacer anuncios y es importante allí, por ejemplo, entrarle a la literatura sobre lingüística y otras áreas, por ejemplo, con Austin, cuando hablaba de los actos de habla, cuando decía, oye, cuando tú dices cosas, también estás generando acciones. Entonces las promesas son importantes, las amenazas son importantes, hay que saber detectarlas. Porque ya hoy no se está hablando de si se construye o no el muro, hoy se está hablando de quién paga el muro. Es decir, ya damos por hecho lo primero. ¿Por qué? Porque ya en el discurso fue construido ese muro está allí, es simbólico y compramos la agenda. Y estamos hablando entonces de segundo nivel, estamos hablando de quién paga, cómo lo paga, quién trae el friso, de dónde van a salir los obreros y no el punto principal que es porque un muro, qué tan ridículo es un muro, porque el muro que ya había no funcionó y nos dejamos sabotear la agenda, nos dejamos controlar la agenda. Hay un punto divertido que es que los venezolanos empezamos a decir en qué momento estamos. Estamos en el momento en el que se dividen las pantallas, en el que decimos aquí hay una realidad y aquí hay otra versión de la realidad, aquí hay una foto de una multitud y aquí hay una multitud más grande. Comparar manifestaciones, que además es un sesgo terrible. El asunto de la manifestación te convoca a un sesgo donde tú crees que si una calle está llena es exitosa y si está vacía no funcionó. Y en realidad no. Es decir, llenar Washington de gente opuesta a Trump no tiene sentido, o sea, es ridículo en el sentido de que es una ciudad que votó un 92% por Hillary. Es decir, hay muchísima gente. Creo que estaban hablando de una manifestación de 100.000 personas, 100 y pico mil de personas. Bueno, solo en Washington hubo más de 200.000 votos por Hillary. Entonces, lograr una manifestación allí es fácil, digamos, es sencillo. Entonces, no significa nada en términos de mayorías o minorías, porque entonces también jugamos a polarizar geográficamente. En qué zonas hay mayoría de uno, de otro. Entonces, bueno, ese jueguito es interesante en términos de cobertura informativa porque es un acto público, pero no en términos de comparación. ¿Okay? Porque ¿quién mete más gente? Al final van a ver cómo se traen autobuses y otras cosas. Decir, ¿en qué momento estamos? En el momento en el que decimos es que fulano no me representa, es que ese alguien no me representa. Pues bueno, también lo vivimos. Y en el fondo, pensar que el presidente no es el presidente es muy complicado porque después le tienes que exigir al presidente que haga cosas de presidente. Entonces, vivir desconociendo cargos, vivir desconociendo instituciones, vivir desconociendo leyes, a la larga es peor para ti, es peor en tu discurso, porque después a esa persona le tienes que reclamar. Y en esa trampa cayó la oposición 1000 veces en Venezuela y siguió cayendo el año pasado y llegó al ridículo de decir, ya Maduro no es presidente, pero le pedimos al presidente que reconstruya un puente que se cayó. Entonces, no, cuando salen con una campaña que dicen, bueno, Trump no es mi presidente, pues bueno, sí lo es y es una realidad y el trato desde un medio de comunicación tiene que ser presidente de la República, como sea que se llame, y desde ahí empezar a enfocar los discursos. El asunto de dar votos de confianza, es decir, bueno, ya ganó, vamos a dejar que actúe, déjenlo trabajar, vamos a pensar que hay cosas buenas allí, vamos a dar ese lapso de tiempo, hace que también haya flexibilidad en los abusos. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que haber algo bueno allí, tiene que esconder algo. No creer que algo vaya a pasar. En Venezuela lo decían como, no vale, yo no creo. Que Chávez va a hacer tal cosa y había una respuesta que era, no vale, yo no creo, no tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Decir no, es que aquí hay instituciones, las instituciones pueden frenar estas acciones. No, hay leyes y el apego a la ley va a hacer que se frenen estas acciones. Pero resulta que no. Más adelante vamos a ver cómo ese entramado puede hackearse, puede romperse. Estamos en el momento de ratificar sesgos y es lo que estamos viendo, es decir, nos rodeamos con gente que nos da la razón, nos rodeamos de noticias que nos dan la razón y no pasa ahorita, pasó ya en la campaña. Por ejemplo, el famosísimo algoritmo de Facebook hace que los artículos que aparezcan son los de las personas que los comparten y que nosotros ya marcamos como favoritos, como amigos, la gente que le damos like, pues nos va a aparecer
más seguido, y eso construye una burbuja de contenido satisfactorio que termina dándote la razón y radicalizándote. ¿Qué significa esto? Que también hay que explicarle a la gente, y también nosotros, que Twitter, Facebook, estas plataformas, no son medios de comunicación. Son intermediarios, y que la experiencia de uso de cada usuario es totalmente distinta. Nosotros la vivimos hace más de una década, no en el consumo de redes digitales, sino en el consumo de medios. Querías enterarte del país de una parcialidad, veías ciertos canales; querías enterarte del otro, veías el otro. Esperar que un televidente viese los dos era imposible, porque cada uno estaba entrampado en su propio juego. Y el otro punto en el que estamos es alimentar la polarización. Eso lo voy a explicar más adelante, cómo entendemos y qué es la polarización. Para verlo así, la polarización es una trampa. Y es una trampa en dos sentidos. Para los políticos es maravilloso, porque dividir te permite sumar gente, tener más gente de tu lado, construir narrativas, digamos, que lancen un punto de vista, una tolda. Le hace sentir a la gente que es parte de algo más grande que ellos mismos, y eso es una sensación que se va a repetir una y otra vez, y lo vamos a ver aún hoy como fenómenos de masa. Es como, por ejemplo, en redes sociales, cuando alguien habla a favor de los toros. Creo que tenemos españoles en la sala, ¿no? Alguien habla a favor de los toros, entonces todos queremos ser antitaurinos porque es bonito y es bello y está bien. Y el que habla a favor de los toros, pues les caemos encima porque somos conservacionistas, buenos, animalistas, qué sé yo. Entonces uno quiere ser parte de un colectivo más grande que es bueno. La polarización es una trampa en términos políticos, es una trampa en términos de medios, porque también se convierte en un medio, un método para obtener más visitas, ¿okay? Para tener más audiencia, para convertir el conflicto en un espectáculo. Y eso es una gran trampa, porque empiezas a verte reforzado cuando recibes más clics, cuando la gente te escribe más, porque como estás satisfaciendo su sesgo, entonces vas a empezar a acumular una audiencia favorable a tu propia visión. Uno de los autores más importantes en términos de discurso, comunicación y polarización es Teun van Dijk. Es un holandés que ha trabajado muchísimo con ideología y medios de comunicación. Para más datos, los venezolanos, es el tutor de la tesis de maestría de Eliseth Boom en la Universidad de Barcelona. Y él tiene un cuadrito muy sencillo donde habla de ellos y nosotros, y cómo tendemos a fortalecer sesgos, soslayando, ocultando toda la información positiva de ellos. Empezamos a destacar, empezamos a exagerar todas las noticias negativas de ellos, y mostramos qué malos son. Mira cómo trata Melania, mira cómo son ellos, mira cómo se ven, cómo son brutos, cómo dicen cosas. Y por el contrario, de nuestro lado, destacamos, exageramos las cosas buenas de nuestro lado. Entonces, claro, ahora por contraste Obama era maravilloso, todo era genial, no sé qué, o los demócratas, o lo que sea, y vamos a soslayar todo lo negativo que tuvimos antes, todo lo negativo que tuvo nosotros, nuestra gente. Ese esquema se repite aquí, se repite en Europa, se repite en cualquier parte, porque es muy sencillo caer allí. Entonces, lo que hay que hacer como método es evaluar, antes de hacer una nota, al construir una nota, si estamos cayendo en este juego o no. Si estamos, para artículos de opinión, vale, esa es la estructura de cualquier artículo de opinión, pero a la hora de hacer información, habría que tener una especie de revisión, de filtro, de qué pasa acá. Otro autor que me encanta para el análisis de conflictos es un español, pero que fue a El Salvador, allá fue asesinado, es el jesuita Martín Baró. Martín Baró es psicólogo social, era psicólogo de la UCA, es uno de los mártires salvadoreños, y él hizo muchísima literatura sobre psicología social en medio de la guerra, en medio de entornos polarizados. Y una de las cosas que habla es que la polarización social, él habla como desquiciamiento de los extremos, de los grupos, donde empiezan a polarizarse cada vez más, y entonces, voy a leerlo textualmente, se produce así una fisura crítica en el marco de la convivencia, que lleva a una diferenciación radical entre ellos y nosotros, según la cual ellos son siempre y de antemano los malos, mientras nosotros somos los buenos. En Venezuela lo vimos como en esta familia no se puede hablar de política, fulano dejó a la novia, en esta mesa mientras comamos vamos a dejar este tema de lado. En las encuestas que hicimos en algunos momentos, hacia el año 2006, 2008, 2010, en barrios, la gente dejaba de hablar de política en público porque se podía meter en problemas, porque se acaba la convivencia. El marco de la convivencia se empieza a romper. La polarización supone el exacerbamiento de los intereses sociales discrepantes y termina arrastrando a todos los ámbitos de la existencia. Como empezamos a tener intereses, empezamos a evaluar todo, ya no desde el punto de vista de qué es, sino cómo está posicionado respecto a lo que yo quiero. Y ahí no se perdona a nadie. Es decir, este cura es chavista o es opositor, este medio es a favor de Trump o en contra de Trump, este local, el dueño de esta franquicia. La gente empieza a diferenciar todos los aspectos de la vida social en base a cómo se posiciona respecto al conflicto. Y eso lo que hace es acelerarlo. Se acaba el sentido común. Recuerden además que sentido común, comunicación, comunidad, todo tiene la misma palabra raíz.
y no es gratuito. Uno construye comunidad en cuanto comunica. Por eso los antiguos hombres se sentaban alrededor del fuego, todos escuchaban una narración. Las ciudades empezaban a tener plazas públicas. Es la comunicación la que nos construye. Entonces, al dividir la comunicación, polarizarla, rompes la comunidad. No puedes empezar a construirla como antes. Y hay estrategias que vamos a ver en marcha todo el tiempo. Una es la radicalización. Y le cito a Manuel Llorens. Manuel Llorens es otro psicólogo social muy importante en Venezuela. Conocido también, bueno, no sé si es social o clínico, pero él fue el psicólogo de la Vinotinto, del equipo de fútbol, que si hay un equipo deprimido en este continente es ese, o sea que es un tipo acostumbrado a trabajar con el fracaso. Y ayer escuchó a Vicente Fox en CNN comparar a Trump con Hitler. En internet hay una ley que se llama la ley de Godwin, que dice que las conversaciones se acaban cuando alguien nombra a Hitler. ¿Okay? Tú abres una conversación, la gente debate, y cuando alguien nombra a Hitler se acabó. Porque es un argumento absurdo. Es decir, es ir al extremo. Es decir, Hitler era vegetariano, por lo tanto todos los vegetarianos son asesinos. Entonces, algo es bueno o malo porque Hitler lo hizo. ¿Qué nos dice Manuel Llorens? En pocas horas, Trump ha logrado y logrará polarizar las opiniones de manera drástica. Si en algo sirve la experiencia venezolana, es que eso no lo debilitará, sino que por el contrario lo fortalecerá. Difícil oponente populista. Si vas bajito, es decir, si vas bajo cuerda poco a poco, intentando negociar, te va a pisar por débil. Si subes el volumen y lo confrontas, entonces polarizas más y convences a sus seguidores apasionados de que ellos tienen la razón. Eso es una trampa muy, muy complicada y radicalizarse va a ser una constante en el discurso de Trump, porque si tiene la razón y los hechos, sus hechos manipulados, modificados, se lo recuerdan, se lo refuerzan, entonces no va a salir de allí. Y la otra cosa de la que hay que cuidarse, no lo marqué acá, no hizo el punto, pero son las falacias argumentativas. No sé si lo ven allí. Les recomiendo el link que está abajo, el libro de los malos argumentos, y ahí está la traducción en español. Es muy bonito porque es un libro de lingüística y otras áreas, y retórica, sobre todo retórica, pero dibujado para niños. Entonces lo tienen en inglés, en español y en un montón de idiomas. Y es sencillo, o sea, ver cuáles son los tipos de falacias discursivas que utilizan contra nosotros. Por ejemplo, la falacia del hombre de paja. Te inventas algo, un enemigo, una cosa externa, y entonces empezamos a hablar de eso. En Venezuela le llamamos a eso bombas de humo, trapos rojos, pisar peines. Hay un montón de expresiones para no caer en el juego del otro. Pero el hombre de paja está allí. El muro pasa a ser un hombre de paja. Bueno, hay temas que pasan a ser hombres de paja. Inventarte un conflicto externo, inventarte cualquier cosa. Otra falacia es la del francotirador. Esa me encanta. Este es un francotirador tramposo que alguien pasó por un pueblo y vio que en la pared había unas dianas, y en esas dianas, en todo el centro, había un disparo. Y era, entonces, bueno, ¿quién es este francotirador que es tan bueno, tan bueno? Entonces dijeron, no, ese es Pedro el cazador, que dispara contra la pared y después pinta los círculos alrededor. Eso pasa también cuando la gente argumenta. Dices una locura y luego buscas qué sostiene esa locura. Entonces empiezas a reforzarte a ti mismo. Y así hay un montón de construcciones falaces que van a haber en el discurso oficial, y que también hay que tener mucho cuidado si se construye desde los medios de comunicación. Algo con lo que juegan los políticos, lo que juegan este tipo de políticos, en esta narración paralela que vemos Trump-Chávez, es que se juega con la confianza. La discusión sobre la confianza de los medios no es de ahora. Ya el libro de los elementos del periodismo de Kovach y Rosenstiel decía ya hace 20 años que los medios de comunicación en Estados Unidos estaban en entredicho porque su rol social, su función social estaba siendo discutida. Por lo tanto, su legitimidad entraba en juego. Entonces, lo que se está trabajando acá es cómo se desconfía más de los medios para favorecer a los políticos, y cómo los medios tienen que esforzarse por generar información de calidad o información de servicio público que aumente la confianza. En el fondo ese es su único capital, es lo único que tienen. Por eso es que ha habido también una migración de gente hacia redes sociales, una migración de consumo informativo, porque en redes lo que vale es el filtro social. Es decir, no es la jerarquización y la selección de noticias que hace una empresa periodística por mí, sino lo que hacen mis amigos, lo que mis amigos comparten. Entonces el filtro social es complicado porque está definiendo lo que hacemos. Piensen ustedes en cómo consumen noticias. Las ven en WhatsApp, las ven en Twitter, las ven en Facebook, y después es que van a un portal de un medio que les informa. Si es que acaso lo hacen. Entonces, como nuestros rituales de consumo informativo cambiaron, ese asunto de volver a generar confianza es clave. Este asunto de si lo dicen ellos es verdad, debería volver. Esa gente hace información que me interesa, debería volver, y no está pasando. La otra cosa que minan estos discursos populistas es el asunto de las instituciones. ¿Las instituciones existen? Sí. ¿Están para salvaguardarnos? Sí.
Pero si llegan a atentar contra la revolución o llegan a atentar contra mi proyecto de crecimiento, de desarrollo, no sé qué, las modifico. Vamos, a Trump no le va a costar nada pedir una marcha contra el Senado o el Congreso cuando se opongan a algo. ¿Por qué? Porque tengo al pueblo. Puede ser una falacia, pero una demostración pública puede minar confianza. Y decirle a la gente con digamos, el cañón discursivo que tiene, porque tiene todas las cámaras del país, ellos atentan contra su bienestar y con eso sacudir la confianza. Hubo una declaración muy grave previa a las elecciones que fue decir que si no ganaba era porque el sistema era tramposo. Piensen ustedes lo que hubiese pasado si perdía. Hoy los seguidores de Hillary o quienes votaron por Hillary no están discutiendo sobre el sistema electoral exactamente, es decir, no hay una protesta por revisión de votos uno a uno, pero piensen cómo hubiese sido al revés, hubiese habido desconocimiento. Entonces es un discurso muy complicado. La confianza en los pactos sociales también. Es decir, ¿estamos de acuerdo que esta es una patria que recibe a todos y que se construyó con inmigrantes? Sí, pero no esta gente. No esta gente. Hay un pero, hay un asterisco, hay gente que viene que es buena y gente que viene que es mala. Entonces ese pacto social que creemos que ya está por descontado, que es tácito, que es parte de la identidad de este país, en realidad no. En realidad para esta gente no. Entonces tenemos que evaluar si esa confianza es común y habrá que retejerla porque se ha perdido. Radicalizarse y asumir roles no asignados solo aleja a la gente y refuerza los argumentos del contrario. Es decir, caer en la tentación de que ahora yo, periodista, empiezo a opinar y le digo de frente lo que es a ese señor presidente, hace que yo deje de ser considerado periodista y me convierto en un actor social. Entonces, pierdo ese rol, eso lo llaman rol fiduciario, que me da la sociedad, es decir, la sociedad delega en ti que seas el narrador de las cosas, pierdes ese rol, ya no te conviertes en un narrador, te conviertes en un líder de opinión, te conviertes en algo más, y te desnaturalizas y terminas dándole la razón. Porque en el momento que el poder diga, esos periodistas son agentes políticos, va a tener razón, porque así lo asumiste. Entonces, mucho cuidado con radicalizarse y violar ustedes mismos la confianza. Luego, esta es una cita de un chamo economista venezolano, André Miguel Rondón, vive en Madrid. Hizo un artículo hace poco en caracaschronicles.com, un portal sobre noticias de Venezuela, pero para junkies informativos, ¿no? Para gente que es adicta a la información. Y daba recomendaciones para estadounidenses sobre experiencia venezolana. Y hay una parte que me gustó. Eres más útil como enemigo que como compatriota. Es decir, si intentas entrar a la batalla, si intentas discutir con ellos, digo, gobierno, discurso gubernamental, en realidad siempre vas a ser más útil como enemigo. Entonces, la idea es ver cómo eres uno más, cómo eres un compatriota más. Buscar cuál es el punto común que hace que te legitime ante ellos, que le hagas saber que estás en la misma búsqueda y que de esa manera seas un aliado. Ese es el punto más importante porque va a ser más fácil decir a ti no porque tu medio miente, a ti no porque... Bueno, eso que ya Trump ha mostrado. El reto entonces es creatividad discursiva, buscar otras maneras, otros argumentos. A veces el argumento de la razón no es tan fuerte como el argumento de la emoción. Hace años hablábamos de la emocracia, el gobierno de las emociones. Te gobiernan las emociones. Y pasa mucho. En estos días se decía que el voto era egoísta, que grupos de mujeres votaron por Trump, pero era solo para que otra mujer no fuese líder del país. Eso no es razonable, es emocional. Toca entonces auscultarlo, hacer rayos X y sobre eso elaborar otro tipo de discurso, mucho más creativo. La gran pregunta es, en medio del conflicto, en medio de la polarización, ¿dónde están los asideros? ¿De qué nos agarramos? Si nada es creíble, si todo está en juego, si la confianza hay que retejerla, ¿de qué nos vamos a agarrar? Uno, ¿a qué comunidad están sirviendo? Univisión, ¿a quién sirve? Este medio, ¿a quién sirve? Ustedes como periodistas, ¿a quién sirven? No es a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ese es el discurso de la Iglesia Católica, eso le sirve a todos. ¿A quién le sirven? ¿A qué comunidad? A los más vulnerables, a los migrantes, a la segunda generación de migrantes, a los millennials, migrantes, a la gente que ya es nativa de habla inglés. ¿A quién le apuntan? Ese es su primer asidero. ¿A quién le están sirviendo? Sobre eso se construye lo siguiente. ¿Qué leyes los están rigiendo? O sea, leyes acá y leyes afuera, leyes que sean vinculantes. O sea, ahí hay un asidero. En algún momento del conflicto venezolano la cosa estaba tan apretada que yo decía, bueno, ¿en qué creo? Y al final era como, bueno, aquí está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si uno se agarra allí, por lo menos tienes algo serio y sobre eso evalúas si lo que está pasando afecta o no derechos humanos. No sé si son los mismos valores acá, si es lo mismo que se evalúa acá, pero pudiese ser otro. Los pactos sociales, ya los nombré antes. Cazar, y esto es complicado para los medios, cazar lo que la gente quiere saber con lo que necesita saber. Cuando uno compra un periódico, por ejemplo, el periódico trae una combinación de cosas importantes, de cosas que usted tiene que saber, pero en paralelo hay otras que usted quisiera, digamos, deportes, farándula, cultura, hay otras cosas. En Internet esa ecuación cambia,
Porque como ya no es un medio el que decide, sino que es la persona la que decide dónde hace clic, a quién sigue, qué va a leer y ese tipo de cosas, lo que abunda entonces es lo que quiero saber. Alimento mi sesgo. Si me gusta Lady Gaga, voy a ver 200.000 noticias de Lady Gaga, no el cuerpo de cultura del diario, no sé qué, en línea que tiene algo de Lady Gaga. ¿Okay? No, ya no hay fidelidad de medios. Entonces, es interesante porque el reto es crear noticias que sean interesantes de saber, es decir, usted quiere saber esto, pero en paralelo, como caballo de Troya en el texto, pongo lo que usted necesitaría saber para entenderlo, para profundizar. O sea, ahí hay otros valores que, si lo hacemos al revés, esto es todo lo que usted necesita saber, es más aburrido. ¿Okay? Porque es como hacer la tarea. La gente no quiere hacer la tarea, quiere que el medio la haga por ti. La otra cosa es luchar por lo concreto. Las historias de vida, las historias cotidianas, las historias de comunidad, las historias locales, cómo las leyes afectan directamente a la persona. Las cosas concretas son más importantes de discutir que las ideologías. ¿Okay? Esto que está haciendo Trump es marxismo, liberalismo, es, no sé, es una discusión que es otro nivel, porque para ellos el mundo es buenos, malos, ¿okay? Patriotas, no patriotas. Entonces, para nosotros digo, narradores de la realidad, es más importante algo concreto y lo concreto puede impactar mucho, mucho más la percepción que tiene la gente sobre las cosas, cómo le afecta. Quizás allí, metiéndose en lo concreto, es donde uno entienda por qué Trump gana en ciertas zonas, por qué este bloqueo de México puede ser visto positivamente por otras, por qué cambiar el Obamacare puede ser muy, muy bien visto por la gente que se le triplicó lo que tenía que pagar de impuestos. O sea, ahí hay unas cosas que son concretas que quizás nos empiezan a entender cómo somos pluralmente. La otra es cambiar las métricas. No sé si se encargan de seguir las métricas en la página web, pero si uno empieza a ver que recibo más visitas en las notas de Trump, entonces vamos a hacer más notas de Trump, caes en su agenda. Entonces hay que cambiar también otro tipo de métricas. Quizás no tanto clics, sino también tiempos de lectura, para saber si la gente está leyendo lo que necesita saber y le dedica más tiempo. Cambiar las métricas de manera que no nos secuestren, porque si no, el conflicto nos va a hacer caer en el juego que quiere el poder, y eso es más complicado. Y la otra es aumentar la factura de las agresiones. Ahí hay un asidero importante. Es decir, hay cosas que son agresiones, hay cosas que no se toleran. Que haya periodistas presos, que haya gente reprimida, que haya gente presa, hay cosas que no se toleran. Ataques a medios, ataques a periodistas directamente. Entonces, en la medida que uno haga visibilidad de eso, en la medida que uno haga de eso parte de la agenda, se le aumenta la factura al agresor. Porque pase lo que tenemos que hacer es contener el conflicto. O sea, contener un estallido, contener que esto se desboque de otra manera. Ya terminando entonces, hablamos de lingüística, hablamos de psicología social, hablamos de pinceladas de política, hablamos un montón de cosas, me traigo un poeta. Era poeta, estudió historia y luego la vida lo llevó a ser periodista. Pero como poeta escribió Richard Kapuscinski que hay que hallar la palabra certera, en plenitud de sus fuerzas, la palabra tranquila, que no caiga en la histeria, que no tenga fiebre ni una depresión, la palabra digna de confianza. Hay que hallar la palabra pura, que no haya calumniado, que no haya denunciado, que no tomó parte en ninguna persecución, que nunca dijo que el blanco era negro. Se puede tener esperanza, hallar palabras alas que permitiesen 1 milímetro siquiera elevarse por encima de esto. Kapuscinski creo que fue un tipo serio para las cosas que hizo, algunas de ellas. Puede ser muy interesante para alguien que fue atacado por los nazis y luego por los estalinistas y como polaco sobrevivió a las dos oleadas. Entender luego que el periodismo no necesita mostrar como un monstruo al otro, puede ser muy útil si queremos superar el conflicto. Le dejo las palabras del verdadero papa polaco, Kapuscinski, y con eso, pues, muchísimas gracias. Vengo del futuro en Son de Paz. Podemos discutir. Me llamaba la atención lo que decías de las métricas, cómo leerlas y cómo no caer en ese secuestro tan difícil, ¿no? Porque vivimos un poco secuestrados ya por las métricas. Sí. Y ya lo estábamos viendo antes de que ganara, cada vez que poníamos Trump en un título, tanto que bromeábamos que si ganaba Hillary íbamos a poner perdió Trump. Porque es un fenómeno. Y lo mismo nos pasó con Chávez. Chávez nos secuestró a la agenda. Pero a la vez es noticia, es el presidente que está diciendo lo que va a hacer. ¿Tienes alguna idea de cómo se puede concentrar las noticias sobre Trump, las amenazas de alguna manera, cómo se matiza eso para no cometer los errores que cometimos con Chávez? No sé, vamos, porque con Chávez fracasamos y ya. Exacto, yo también creo que bueno, fracasamos no, la generación anterior a la mía, yo llegué tarde al conflicto, ya eso estaba así.
lo que ocurre allí, cuando se habla de agenda propia, la gente cree que es que no, que hay que tener unos temas propios y olvidar al otro. Pues no, agenda propia es un foco para entender las cosas, un foco interpretativo. Y no es la interpretación que manipula, sino que es la interpretación basada en informaciones y evidencias para que la gente entienda que eso que dice Trump y que es noticioso tiene unas consecuencias. Una cosa que me encanta de la línea interpretativa es que mezcla antecedentes, contextos y puede ver a futuro, puede proponer a futuro. Entonces no es el agorero de malas noticias, es la persona que con todo lo que tiene, con su especialidad de área, puede alertarme lo próximo que puede ocurrir. Sigo cubriendo Trump, pero hay unas consecuencias. Entonces si tengo un periodista que es experto en salud, sistema de salud, está secuestrado porque la política se está metiendo en salud, ¿vale? Pero como sabe de la materia, sabe qué consecuencias puede tener eso que está diciendo Trump. Entonces no me quedo en el breaking news, que el resto de los medios lo tiene, que la gente lo obtuvo por Twitter, sino que puedo utilizar a ese periodista con sus fuentes o con su propio conocimiento para que me dé un plus. Va a tener la información que la gente quiere tener, sí, el titular, sí, Trump, pero la información va a tener otro foco. Luego hay que medir si eso se convierte con otras métricas, más comentarios, más conversaciones, más comentarios a favor, más comentarios neutrales, más gente en contra. O sea, hay que construir otra cosa y no solamente recibió 20 clics, 50 clics, 100 clics. Yo recuerdo esa discusión una vez con la gente de Yahoo, que tenía un portal, estoy hablando ya de la prehistoria, año 2005 quizás, que murió una actriz porno. Y al morir esta actriz porno lo pusieron en portada. Y ellos lo que hacían era que ponían otras noticias y dejaban la que tenía más clics. Y era esta mujer 3 días seguidos. Entonces decían, bueno, no somos nosotros los que ponemos eso en el home. Es la gente, son los clics de la gente. Y estoy hablando de la etapa previa a los blogs, la etapa previa a las redes que te traían visitas. Pero hoy se repite igual. Entonces lo que hacen los medios es que te hacen 2, 3, 4 noticias de lo mismo a lo largo del día para jalar y ganar muchísimos más tweets. La idea de no caer en eso es agenda propia. O sea, tener un foco para verlo, alimentar mucho más, darle a la gente más datos. Porque la trampa de esta gente es creer que como ellos ideologizan y opinan sobre todo, uno lo debe hacer también para contrarrestar. Y resulta que no, solamente les sirve a sus intereses. Porque al final van a decir, ese es el medio de la derecha, los apátridas, los comunistas, los proinmigrantes ilegales, qué sé yo. Luis, gracias porque de verdad estuvo buenísimo la presentación que hiciste. Pero quería saber qué podemos hacer como medio para bajar un poco, porque ya la polarización existe. ¿Cómo podemos bajar, transmitir un mensaje y hacer ver al televidente o al que nos esté escuchando que somos los que estamos, el medio que está informando y no tenemos una postura ideológica? ¿Cómo hacer esto? El medio la tiene. El medio la tiene. Lo que tiene que hacer es respetar a la gente diciendo, esta es la postura que tenemos, y respetar a la gente diciendo, esta es la información verificada, verificable, de calidad que hemos obtenido. En el caso de las declaraciones, a nosotros todavía nos pasa hoy. En ocasiones, hablar de la fuente oficial no tiene tanto problema como poner a la fuente oficial a hablar solita. O sea, los pones a declarar y gritan y dicen sus cosas y ya la gente entiende de qué está hablando, entiende que lo que dice es grave. Pero si uno además lo acompaña, si uno además le dice, mira, esto significa esto o lo otro, ya no es que estás tomando una postura, es que le estás ayudando a entender. Pero eso sí no depende de mí, o sea, eso depende de la línea editorial del medio y qué conflicto quieran cazar, porque en el fondo hay conflictos. O sea, la paz, periodismo de paz, no es sencillamente que todos nos agarremos de la mano y tal, es denunciar constantemente cuáles son los conflictos en marcha. Y hay conflictos estructurales. O sea, si Trump gana y gana afuera de las ciudades, de los cascos urbanos, es porque hay unos conflictos que no vimos, que no cubrimos, a los que no le dedicamos tiempo y que están allí. Pero me refiero específicamente que ya hay una predisposición por la parte, por ejemplo, los seguidores de Trump ya tienen una posición bien definida. Entonces, ¿cómo entrar en ese campo? Información de calidad y entender que además para ellos es un trabajo. Para ellos es un trabajo. Y si uno empieza a hacerle caso solo al comentario, a la larga te vas a dar cuenta que estás peleando con trolls, con gente que está ahí para hacer eso. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco. Un medio que esté a favor de que la mujer decida, y hablamos entonces del tema aborto, es un medio que va a estar a favor y la gente lo va a criticar y se va a poner en contra, no sé qué. Si el medio decide, bueno, ahora ese tema no se toca, no es que el medio está salvándose de crítica, es que la gente está perdiendo un sitio donde informarse, está perdiendo un foco, una luz en la discusión. Entonces no hacemos nada aumentando la neblina. Entonces asumir posturas tampoco es malo, pero son posturas grandes, no son posturas de la discusión partidista pequeña. Vamos, estamos a favor de la democracia,
¿Podemos estar de acuerdo todos? Sí, ok, pero ¿qué valora la gente como democracia? Son estos valores, bueno, estos o estos otros. En el momento que uno empieza a hacer esa selección, hay ruido. Y con ese ruido se lidia. Se lidia. Una pregunta sobre el tema de la solidaridad entre periodistas. Cuando empezó el conflicto reciente entre la prensa y el gobierno de Trump y el propio presidente, surgieron unos cuantos debates sobre si es posible la solidaridad entre periodistas para enfrentar el problema. Ha habido 6 periodistas que fueron arrestados durante la marcha reciente que hubo en Washington. A por lo menos 4 les están haciendo cargos criminales, felony charges. Además de eso, hubo una confrontación porque el propio gobierno filtró un memo que sugería que iban a eliminar las conferencias de prensa en la Casa Blanca, iban a retirar a los periodistas de lo que es el press room en Washington. Esto motivó un acto de solidaridad entre los corresponsales que cubren la Casa Blanca. Todos firmaron un documento exigiendo que eso no ocurriera y se ganó esa batalla. Incluso el gobierno negó que tuviera esa intención. No es la primera vez desde que en una semana que el gobierno filtra un draft, o sea, un borrador de algo que planea hacer y luego dice que no lo hizo o que no tenía ese plan. Pero la pregunta es, ¿crees que es posible en un entorno como el nuestro, enrarecido por la pelea entre el gobierno y los periodistas que apenas comienza, donde competimos entre todos y demás, esa solidaridad? ¿Cómo ha sido en el caso de Venezuela y hasta qué punto se puede llevar esa solidaridad entre periodistas? Sobre cierre de espacios para periodistas, todos te pueden decir, juro que esto ya lo había vivido, se cerraron casi todos, al punto de que ahora un periodista va a cubrir la asamblea, bueno, antes, la asamblea anterior, iba a cubrir la asamblea y el periodista entraba a un cuartito donde había un televisor donde transmitían el canal de la asamblea. Y esa era la cobertura del Parlamento, no tenía acceso a ninguna fuente. No ha ocurrido acá, pero esa estrategia de filtrar cosas para generar zozobra, prurito, escándalo y luego minimizarlo, bueno, te desvía la agenda un par de días, estás atento a otras cosas y no a lo que de verdad ocurre. Tienes que trabajar en 2 niveles, atender un problema que puede ser problema futuro, que no lo es hoy, y atender la agenda real. O sea, ahí necesitas trabajar en equipo. Pero sobre la solidaridad va a depender de los gremios. Venezuela pasó 10 años sin CNP, o sea, sin elecciones, sin renovación, y eso se convirtió luego en que, vamos, periodistas de distintos ámbitos se empezaron a reunir por su cuenta. Y se crearon ONGs de activismo de distintas áreas, había uno llamado Los del Medio, había otro llamado Expresión Libre, había varios grupos. Otras ONGs surgieron y se fortalecieron como Espacio Público, IPIS, pero al final terminan todos siendo como narradores, o sea, como el paño de lágrimas, esto es lo que me está pasando, y otros era, bueno, el conteo de muertos. En Venezuela no hay periodistas muertos, pero era como el conteo de ataques. Al día de hoy ya son casi diarios. Lo importante no es solamente eso, o sea, no solamente ver cómo nos organizamos. En Estados Unidos el rol puede estar en las universidades. La Universidad de Texas, Texas que tiene un centro para periodistas muy bueno, la Universidad de Miami tiene otro. Que las universidades tengan eso, si aquí no hay ONGs. La experticia de Amnistía, Human Rights Watch, alguna gente que trabaje con periodistas. Pero lo más importante es que sea visible. Es decir, si la prensa hace cobertura de ataques a la prensa y genera en la gente una sensación de esto afecta a mi libertad de expresión, puede aumentar la factura. Si no, se va a ver como algo merecido. Es decir, al periodista lo golpearon porque se lo merece. Y eso es algo a lo que juega el poder constantemente. Nosotros llegamos a un punto en el que hubo una poblada contra una alcaldía por militantes de gobierno, y cuando agarraron un camarógrafo en el segundo piso lo tiraron por una ventana. Y no murió, pero la declaración del gobernador, que ahora es el vicepresidente de la República, era que los periodistas habían provocado al pueblo. O sea, fue una provocación al pueblo y el pueblo responde con las herramientas que tiene a la mano, y eso incluye tirar a alguien por la ventana. Ese diluir responsabilidades en otro es porque hay impunidad garantizada. La pregunta es, ¿aquí hay impunidad garantizada? ¿Hay vinculación entre ataques a periodistas y algunas consecuencias a los funcionarios? Es algo que tienen que explorar ustedes. Si creen que por hacer eso le están haciendo un favor a la competencia, el gobierno gana, porque lo fragmentó, que significa que los dividió, y eso no puede pasar, no puede pasar. O sea, es así como, bueno, juntitos o se pierden. Muy complicado. Bien. Quizás sería bueno hacer algún tipo de convocatoria entre medios para abrirle los ojos con una charla similar a esto, de el plan, que podría ser el plan, lo que podría suceder si seguimos actuando de la forma que estamos actuando
O lo hacen ustedes bien y son líderes de audiencia. En vez de darle el método más con los demás. La limitación del idioma. Puede ser, puede ser. No, pero eso, hay que discutir de estos temas. O sea, hay que hablarlos más, hay que hablarlos más, y ya no con externos, sino gente aquí adentro, o sea, gente que en este país esté pensando este conflicto. Porque es su propia historia, además. En el fondo van a decir, no, nosotros no somos el tercer mundo, no, no somos Latinoamérica, no. Igual nosotros decíamos, no somos Cuba. Y en España dicen, no se preocupen, no somos Venezuela, tenemos a Bruselas. Y ahí va, ahí va. No se aprende en cabeza ajena. Entonces también hay que dejar que algunos se metan el golpe. Y ya está pasando. Ya está pasando. O sea, van a caer en la tentación de comparar marchas, van a caer en la tentación de responderle al presidente groseramente porque fue grosero. Y así, uno ve cómo se cometen los errores uno a uno, pero no puedes frenarlo, no puedes pararlo. La tentación es altísima. Que lo peor es que aquí no hay una percepción de eso, o sea, probablemente comience ahora, pero aquí incluso se le ha llamado a la prensa el cuarto poder, o sea, siempre la prensa era el watchdog, o sea, era la prensa se le respetaba. Entonces ahora vamos en una picada que él está provocando de desprestigio diario. Sí. El problema es que cuando uno pierde a los lectores o los televidentes en términos de credibilidad, porque te agrupan en esa gente que lo que está diciendo mentiras porque está en contra nuestra, porque ellos son la oposición, como acaba de decir el caballero este ayer. Entonces yo también siento eso, que como que aquí no, el periodista aquí no está acostumbrado a eso. Sí. Es como una cosa nueva que tú ahora te tengas que defender. Sí. Porque se supone que tú estás haciendo tu trabajo y el que se tiene que defender es él porque tú estás ahí para vigilar que él haga el trabajo para que lo eligieron. Pero es como si todos los papeles se hubiesen empezado a invertir. Y van vertiginosamente invirtiendo. Te toca relegitimar tu rol y eso es complicado. Pero solo lo defines basado en el servicio. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué le sirve a usted? Y eso es lo complicado. ¿Para qué le sirve a usted? Porque y además hay muchos ataques directos. A mí me llama la atención como ver las semejanzas cuando Trump empieza a Katie, a decirle Katie Tur, la de NBC, Katie, no estás informando, Katie. Como unos ataques muy directos, igual a Megyn Kelly. Me llama la atención porque eso empezó a pasar. Háblanos un poco de qué efecto puede tener ese ataque así tan frontal. No, si lo hace el presidente, lo hago yo. Si lo hace el presidente, o sea, yo militante. Si lo hace el presidente, en la calle lo puedo hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver? Periodistas que guardan el carnet, periodistas que no dicen que son periodistas, carros que tienen que quitarle. Son atacados en la calle. Claro, son atacados. A nosotros, vamos, el grito de Caracas era digan la verdad. O sea, digan la verdad, digan la verdad. Y la gente aquí está ya false news, false news, false news. Sí, fake news, sí. A nosotros estamos a nada de que nos tiren a nosotros por la ventana también. O sea, que es el sentimiento que uno está percibiendo. Es complicado porque uno trabaja con datos verificables, con audiencia que quizás lo que quiere es sesgo, lo que quiere es... Sí, o sea, dame la razón y lo que no refuerce mi punto. Lo importante es no caer, no dejarse secuestrar allí. Para mí es complicado porque además este no es un gobierno que gana con mayoría. O sea, gana con lo necesario para ganar, pero no gana con mayoría popular. Entonces ni es mayoría popular ni es mayoría electoral, en el sentido de cantidad de votos, pero bueno, ganó, está ahí y se respetó, la transmisión de mando fue pacífica. Entonces, ¿cómo hacemos que el resto de la fiesta sea en paz? Es muy, muy complicado. Y además no solamente se estrellaron los medios, se estrelló el Star System, se estrelló un montón de gente que apostó allí. Yo le preguntaba al encargado de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela cuál sería un medio de comunicación fiable en Estados Unidos para estar informado si todos nos dijeron que ganaba Hillary. Entonces, claro, el tipo decía, no puedo, o sea, no te puedo responder. Porque la perspectiva es, me engañaron. Que ojo, nos pasa a los venezolanos cuando dicen que pasa, porque todos los medios venezolanos critican a Chávez y el tipo gana. ¿Cómo puede ser que los periodistas venezolanos sean tan opositores y el tipo gana? Alguien no nos está contando todo. Entonces, ¿cómo contar todo? No es Fox News, no es la cadena pro-Trump, es otro medio que tiene que contar cosas de manera, no sé si plural, pero la plural puede ser una palabra interesante, pero es un reto grande. ¿Cuáles son sus razones y en dónde no tiene la razón? Pero la puerta a la falta de respeto esa, o sea, en las conferencias de prensa, mandar a callarnos, a ti sí te contesto y a ti no. O sea, ¿quién es él para contestarle a uno o a otro? No, él está para contestar las preguntas que se le hacen. Una vez ocurrió ya que no dejaron preguntar a Edgar López, periodista de la Fuente de Tribunales, pero además experto en derechos humanos. No lo dejaron preguntar, se para otra periodista y se para y dice, bueno, mi pregunta es para el negro. Y se para Edgar y hace la pregunta. O sea, también hay una suerte de respeto. Aquí se manejó y se habló de que por qué los demás periodistas... Por eso no pasó con una, pero tampoco pasó con este muchacho ya siendo este presidente. O sea, nadie, a él lo atropelló y allí nadie dijo, no, mi pregunta es la que acaba de decir Newton. O sea, claro, también yo no quiero criticarlo, yo no estaba ahí, además, yo pienso que es algo a lo que todos nos estamos acostumbrando.
O sea, usualmente tú vas y te manejas tú con el la persona que está ahí que tú la vas a entrevistar, tú no tienes que estar defendiendo a nadie. Pero es que ahora, eso que se está pareciendo, está complicado. Vale, vamos a ir. Ya se empezó a tocar cosas.